En la Biblia encontramos historias impactantes de milagros que sucedieron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, los milagros de las resurrecciones. Las resurrecciones es algo muy impresionante porque dice por ahí un dicho que todo tiene remedio en esta vida, menos la muerte. O sea, cuando alguien muere ya no hay nada que hacer. Sin embargo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo milagros de resurrecciones. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 7, y voy a mencionar solamente 3 milagros de resurrección basado en los evangelios precisamente, en lo que Jesús hizo. Y el primero de ellos es el milagro que Jesús hizo de resucitar al hijo de la viuda de Naín. En una ciudad llamada Naín había una mujer que había enviudado y ahora había perdido a su único hijo. Estoy en Lucas capítulo número 7, versos del 11 en adelante. Pero quiero hacer énfasis en detalles que se van a repetir también en los otros milagros de resurrección en la vida de Jesús, porque creo que ahí es donde encontramos la riqueza, ¿no? De cómo cuando nosotros tenemos dolor, cuando sentimos que las cosas no tienen remedio, cuando nos provoca el dolor, llanto, angustia, soledad y hasta pudiéramos pensar que nosotros mismos ya no tenemos razones para vivir, aparece Jesús para resucitar en nosotros esas ganas de vivir, para hacer un cambio radical, y eso es lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Por eso quiero tomar estos 3 ejemplos de resurrecciones. El primero de ellos está en Lucas capítulo 7, versos del 11 en adelante, y es el ejemplo de este muchacho, de este joven que era hijo único. Su madre había quedado viuda, es decir, había tenido la pérdida ya de su esposo, ahora está teniendo la pérdida de su único hijo, y Jesús se encuentra con el funeral frente a frente. La mujer va a enterrar a su hijo, él va llegando a la ciudad de Naín, y entonces se encuentran Jesús con su multitud, los discípulos, la mujer con su dolor, con su pérdida y con la gente que le acompañaba en su dolor. Y Jesús, cuando la encuentra, le dice: no llores. La mujer viene devastada, sus pensamientos no sé cuáles serían, pero seguramente son pensamientos de: ahora qué va a pasar, para qué vivo, ya no tengo esposo, ya no tengo hijo, ya esta vida no tiene sentido. Sin embargo, Jesús la encuentra y le dice: no llores, e inmediatamente resuelve la situación. Voltea al féretro y le dice al joven: joven, levántate, a ti te digo, levántate. Y dice la escritura que al instante el joven se incorporó y lo dio a su madre. Y entonces la gente que estaba ahí, que presenció el milagro, se sorprendió en gran manera y dijo: caray, un gran profeta de Dios está aquí. Y quiero hacer énfasis en lo que la gente decía: Dios ha visitado a su pueblo. Claro, Jesús vino a este mundo, y cuando vino nos demuestra que no hay nada imposible para Dios. Puede haber circunstancias, situaciones, puede haber experiencias en las que parece que no vamos a salir adelante, puede haber dolores internos que parece que llegaron para quedarse. Sin embargo, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando le damos lugar a Jesús a que haga algo, no hay nada que sea imposible para Él, y Él puede solucionar la situación, solucionar la circunstancia, y eso es lo que está haciendo aquí. Hay una mujer con un gran dolor, está en un gran llanto, probablemente piense que su vida ya no tiene sentido. Sin embargo, aparece Jesús, le dice: ya no llores, mujer. Le dice el muchacho: levántate. Viene el milagro de la resurrección. La gente que está ahí se queda anonadada y dice: Dios ha visitado a su pueblo. Claro, cuando Dios viene a nosotros y cuando Dios nos visita, las circunstancias cambian. El segundo milagro de resurrección que quiero mencionar está 2 páginas más adelante, o 2 capítulos más adelante. En el capítulo número 8, ahí en los versículos del 40 en adelante, se nos narra cómo un hombre llamado Jairo, que era un varón principal de la sinagoga, o sea, el encargado de la sinagoga. Estamos hablando de un hombre bastante religioso, bastante deseoso de la gloria de Dios, genuino seguramente, sincero en muchos sentidos. Pero llegó a Jesús y dice la escritura que le rogaba, porque éste tenía una hija única, también al igual, que se estaba ya muriendo. Esta situación es diferente en parte porque cuando Jairo se encuentra con Jesús, su hija todavía no muere. Sin embargo, se está muriendo, está agonizando. Jesús acepta ir a su casa para ir a orar por la niña, pero mientras van a su casa, uno de los que venían de la casa de Jairo lo encuentra y le dice: Jairo, ya no tiene caso, ahora sí, tu hija ha muerto. Quiero imaginar un poco el corazón de aquel hombre, Jairo, cuando su niña de 12 años, su única hija, estaba enferma. Él tiene la esperanza de encontrar a Jesús, encuentra a Jesús, pero parece que el tiempo no le alcanzó y su hija ha muerto. Vienen con la noticia y le dicen: ya no tiene caso que vaya el maestro, ya tu hija ha muerto. Sin embargo,
Jesús le dice estas palabras. Inmediatamente que recibe la noticia, Jesús le dice, no temas, versículo 50, cree solamente y será salva, será sana. La palabra en el griego para salva y sana es la misma. Entonces dice Jesús, no temas, cree solamente y entonces tu hija será salva. Jairo de alguna manera creyó porque siguió con el trayecto, le creyó a Jesús. Cuando llegaron a la casa ya estaba ahí la música funeraria, estaba la gente llorando, estaban la gente pues con muchos lamentos. Dice ahí el versículo 52 que todos lloraban, y cuando Jesús llegó le dijo, no llores porque la muchacha no está muerta. Y entonces al instante se fue con la niña, dirigió sus palabras hacia ella y le dijo, muchacha, levántate. Y al instante su espíritu volvió. O sea, viene un milagro de resurrección muy, muy impactante. Y entonces pues sus papás se quedaron sorprendidos del milagro. Pero veo repeticiones o cosas muy similares en un milagro y en otro. El dolor de los padres porque están perdiendo a su hija o porque han perdido a su hija. Hay llanto. Hay un Jesús que cuando llega dice, no tengan miedo, no lloren, como le dijo a la viuda de Naín, no lloren, cree solamente y tu hija vivirá. Y luego resuelve la situación. Muchacha, levántate. Y al instante la muchacha se levanta, los padres la reciben, la gente se queda sorprendida por el milagro que ha sucedido. Claro, porque cuando Jesús llega a nuestra vida, las circunstancias están a punto de cambiar. Cuando le damos oportunidad a Jesús y creemos en Él, Él puede hacer cualquier cosa. Y estas resurrecciones me lo demuestran. Y mi tercer ejemplo está en Juan capítulo número 11, todavía un milagro más sorprendente porque el muerto tenía ya días de muerto, que es Lázaro. Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús y había enfermado. Estoy en Lucas capítulo número 11 y los versículos del 17 en adelante. Y hasta que después de que Jesús se desocupa, va con Lázaro, pero ya tenía 4 días en el sepulcro, dice el versículo 17. Y dice que muchos, versículo 19, habían llegado a la casa de Marta y María para consolarlas. O sea, había dolor en aquella pérdida o en aquella muerte. Claro, siempre que perdemos un ser querido va a haber dolor. Y entonces cuando Marta ve a Jesús, le dice esta frase, versículo 21, si hubieses estado aquí. La frase del resignado, si hubiera, el hubiera, bien dicen, no existe. Y Marta le reclama a Jesús y le dice, si hubieses estado aquí. O sea, Marta no solo tiene el dolor de la pérdida, sino tiene también un dolor de que su amigo no respondió al llamado cuando le habían mandado avisar que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Marta siente como cierto rencor contra Jesús porque Jesús no había dado prisa para llegar, había llegado 4 días después de que Lázaro había estado en el sepulcro, y por eso Marta le dice, si hubieses estado ahí. Veo a una Marta resignada por la muerte que parece que no tiene remedio, pero Jesús me demuestra que todas las cosas en sus manos, Él puede hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Y entonces Jesús se acerca con Marta, y le dice las palabras que ya conocemos. Tú crees solamente, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta le cree. Sin embargo, cuando María le avisan a María que Jesús ha llegado, y llega María, que era la otra hermana de Lázaro, con Jesús, le dice las mismas palabras, versículo 32, Señor, si hubieses estado aquí. O sea, parece que habían platicado entre ellas, su dolor era mucho, estaban muy dolidas por la muerte de su hermano Lázaro, pero también con su amigo Jesús, porque ellas creían que si Jesús hubiese llegado antes, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero Jesús sabe a la hora que llega, Él sabe a la hora que resuelve las circunstancias, Él es Dios. Y entonces Jesús ya no pudo más porque dice que la vio llorando, versículo 33, y a todos los que estaban en aquella casa también los vio llorando. El llanto se repite en el funeral del muchacho de la viuda de Naín, en el funeral de la hija de Jairo, en el funeral de Lázaro. Estaban todos llorando, dice el versículo 33, versículo 35, hasta Jesús lloró, ¿no? Sin embargo, un poquito después Él pide que lo lleven al sepulcro, manda quitar la piedra y luego viene pues lo maravilloso, ¿no? Cuando Jesús le habla al muerto y le dice, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro, después de 4 días de enterrado, sale pues vivo, ¿verdad? O sea, el milagro de la resurrección.
Y es este milagro impresionante, impactante. No sé qué cara habrán puesto Marta y María después de este milagro. No sé, Lázaro también cómo de alguna manera le agradeció a Jesús por este milagro. Pero lo que sí sé es que esto me demuestra que Jesús puede hacerlo absolutamente todo. Lo que parece que no tiene remedio, en las manos de Dios tiene remedio. Y Él puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios. En el primer contexto decía que la gente dijo, Dios ha visitado a su pueblo. En el segundo milagro, en la hija de Jairo, sus padres quedaron atónitos y todos los que estaban alrededor. En este, bueno, la fama de Jesús se difundió por este milagro precisamente. Pero quiero yo hacer notar un versículo que ha marcado mi vida en muchos sentidos, que es el versículo 40 de Juan 11, en donde Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando Marta le reclamó a Jesús y le dijo, Señor, que no quiten la piedra, apesta, hace 4 días que mi hermano murió, reclamándole otra vez que no había llegado a tiempo. Y Jesús voltea y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Dios puede hacerlo absolutamente todo. Y aunque las causas estén perdidas, y aunque parezca que la causa está perdida, y aunque parezca que las circunstancias no pueden mejorar, o aunque parezca que no hay nada más que hacer, recuerda las resurrecciones que Jesús realizó. Recuerda estos milagros imponentes que nos demuestran que Jesús puede hacerlo absolutamente todo. Lo que para nosotros ya no tiene remedio y tenemos que llorar y resignarnos y vivir con ese dolor o pensar que no podremos superarlo, Jesús tiene el poder para que nosotros podamos recibir su gloria y poder hacer Él lo que Él quiera hacer para restaurar nuestra fe, para que nosotros sigamos creyendo en Él, porque si creemos en Él, veremos la gloria de Dios. Este día espera por ti un milagro que Dios quiere hacer. Nuestra tarea es creer y veremos entonces la gloria del Señor. ¿Tienes causas perdidas? ¿Hay cosas en las que crees que ya no hay remedio? Acércate al Señor, clama a Jesús, búscalo a Él y Él tiene el remedio que tu alma necesita. No sé si vaya a ser un milagro, no sé si vaya a ponerte un consuelo, no sé si te vaya a llenar de una paz milagrosa tu corazón, no sé si vaya a darte la tranquilidad de saber que Él está a tu lado y que las cosas serán conforme a su voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta, pero lo que sí sé es que cuando el Señor viene y nosotros le rendimos nuestra situación, nuestra circunstancia, Él puede obrar un milagro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy está esperando por ti un milagro que Dios quiere hacer. Cree solamente. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor te bendiga.